Sean bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra oración de invocación, puestos de pies, para pedirle al Señor que sea con nosotros en nuestro culto, a cargo del hermano Pablo. Oremos. Señor bendito, estamos agradecidos, cada uno de nosotros, que nos has permitido llegar con bien hasta aquí tu santo lugar. Gracias, Padre Santo, por la vida de Jesucristo, tu Hijo, porque te acordaste de nosotros, Señor. Te acordaste que estábamos perdidos y sin vida, y en tu misericordia lo enviaste para rescatarnos a cada uno de nosotros de la condenación del infierno, de nuestros pecados y de nuestras vidas tan mal que estábamos, Señor. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas y estamos agradecidos porque nos has dado vida eterna. Y ese es el propósito de reunirnos, agradarte, darte gracias y conocer más de ti. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, cada niña, y que todos juntos podamos conocer tu voluntad a través de tu palabra. Derramemos nuestro corazón a través de la alabanza y que tus enseñanzas, Señor, en tu gracia, podamos grabarlas en nuestra tabla del corazón para ponerlas por obra. Bendice tu palabra en aquel que la va a ofrecer en este día, para que corra entre nosotros y sea glorificada, Señor, y que se cumpla tu palabra. Bendice entonces cada elemento, te lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Leamos la lectura de Salmos 3, todos juntos. ¿Qué dice? Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo,
nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te exalto, yo te exalto, yo te
Oh Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto. Oh Señor, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y Haremos solo la lectura en Primera de Crónicas 29, 18 y 19. Dice así: Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Amén. Les voy a pedir que nos pongamos en oración para que el Señor nos ayude a entender su palabra, a ponerla por obra y a ser fieles testigos de su palabra. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Bendito Señor, gracias por la comunidad que nos permite arroparnos y estudiar la palabra en comunidad. Yo te pido, Señor, que hoy que la abrimos nos ayudes a entenderla, nos des la luz suficiente a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón y a nuestra voluntad, no solamente para que brille dentro de nosotros, sino para que sea reflejo de tu gloria para todos aquellos que te necesitan. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hay una frasecita que en la iglesia luterana y episcopal, casi estoy segura que las dos iglesias la repiten antes de leer la palabra del Señor, y generalmente es en los evangelios, y entonces dicen así: el evangelio de nuestro Señor Jesucristo contada a la comunidad de Lucas, o a la comunidad de Marcos, o a la comunidad de Mateo, o a la comunidad de Juan. Pero en este caso pues es el Antiguo Testamento y es la historia del pueblo de Israel
y su liberación contada pues al pueblo de Israel en este caso. Bueno, vamos a empezar con el versículo primero del 29. ¿Cómo presenta ahí David a Salomón? Hay una frasecita que dice, ¿cómo lo presenta? ¿Cómo qué? Como hijo y luego como escogido. Vamos, ya saben, yo soy la de los marcos. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Por qué creen que David usa la palabra escogido? Salomón no era el primogénito ni de Betsabé, mucho menos de David. No era una persona que que tuviera un marco que dijeras, híjole, lo prepararon desde el principio para ser rey. O se preparó emocionalmente para ser rey. Por ejemplo, el primer hijo siempre estaba consciente de que él iba a tener la responsabilidad de reinar si otra cosa no pasaba. Pero Salomón no era el primer hijo. Entonces, David quiere enfatizar que Dios lo eligió. Dios estuvo proponiendo en su infinita bondad que Salomón fuera el rey. ¿Para qué? Esta es la gran pregunta. El asunto es muy agradable cuando uno es elegido para un trabajo, para un equipo, para una misión. Es muy padre decir, ay, me encontraron a mí apto para. Pero en este caso, ¿para qué fue que lo eligió Dios a Salomón para reinar? Para que construyera el templo. En esta versión, que ya no me acuerdo cuál es, ahorita les digo, Nueva Versión Internacional dice, pero para una obra de esta magnitud, todavía le falta, no sé qué dice en la versión 60, experiencia. El trabajo de Salomón que iba a enfrentar era, ¿de qué tamaño? Pequeño, o sea, iba a construir nada más. ¿Por qué era tan importante para David que Salomón construyera la casa de Dios? Sí, era una obra grande, pero ¿por qué creen que David consideraba una obra grande esto? Eso ya es casi una cuestión personal. ¿Por qué creen que David creía porque había muchos otros templos, había muchos otros lugares de adoración, paganos y grandes, enormes? O sea, no estamos hablando de los templos que se erigieron al sur, en Egipto, en Babilonia, los griegos, todos ellos tenían hermosos y grandes templos. Era una manera de agradecerle a un Dios que es único, no hay otro Dios. Y él quería que Salomón entendiera esto, que se le metiera en su cabecita que iba a construir el templo para el único Dios verdadero. Eso era lo grande, no el edificio en sí, que tendría que ser. Él estaba preparándose para hacer un edificio muy, muy importante, muy reconocido, pero el asunto era que aquí Salomón entendiera que Dios era un Dios primeramente único, no había otro Dios como él. Segundo, grande, no hay otro más grande que él, y un Dios que además es misericordioso. Eso quería David que Salomón tuviera presente. ¿Qué preparó David para esta obra? Síganle leyendo. En el versículo 2. Todos los materiales. David procuró, el rey,
que no faltara nada, que estuviera todo perfectamente ordenado, listo, almacenado de una manera adecuada para poder construir el templo. Pero el asunto es, bueno, sí, el asunto es que al construir este templo tendría que ser el reflejo del Dios en el que él había creído. David había preparado toda clase de materiales para este templo y parecía que era suficiente. Pero ¿qué pasa en el versículo 5? Ya había terminado de planear el templo. ¿Por qué creen que David hace esta pregunta? Él ya tenía todo listo. Y está invitando al pueblo, a la congregación. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? ¿Por qué creen que lo hizo así? Para que todos participaran, para que todos supieran que ese templo era también parte de su vida religiosa. Y esto era lo que quería David. Yo lo voy a construir, yo ya preparé todo, pero yo quiero que ustedes sepan que también son parte de esta comunidad, que el templo le pertenece a Dios, pero ustedes son parte de este templo. Eso es lo que quiere David enfatizar en esto. En el versículo 18 hay algunos pensamientos que se expresan acerca de Dios. Me gustaría saber si los pueden identificar. El versículo 18. ¿De quién es Dios? De Abraham, de Isaac, de Israel, de Jacob. ¿Y qué dice? Yo quiero que hay una invitación que aquí hace David, el rey, para el pueblo. Dice: el Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo. Y, ¿qué dice? La última parte del versículo 18. Y dirige su corazón hacia ti. ¿En quién recae la responsabilidad de que nosotros estemos conscientes de que Dios es Dios? En Dios. Dios es el que tiene que ser un Dios revelado. Dios es un Dios que se presenta y que puede ser conocido, no es ajeno, no es extraño, no mora en el Olimpo, no mora en el Seol, no mora en los extraños lugares donde lo ponían a otros dioses. Dios es Dios cercano y se revela. Dios es un Dios que se presenta a nuestro lado, que camina con nosotros, y eso es lo que el rey David quiere enfatizar al pueblo. Ya llevamos varias cosas. ¿Dios es qué? Dios es grande, Dios escoge, Dios es un Dios que es cercano, un Dios que puede ser encontrado. Y aquí viene pues la cereza del pastel, el versículo 19. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro. Perfecto. Pero hay una palabrita aquí muy importante: también. ¿Qué quiere decir esta palabra? También. Todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? Todo el pueblo, toda la comunidad, incluso los extranjeros y los esclavos. Ellos son parte de la comunidad y todos deben tener un corazón íntegro, igual que el rey.
Y me parece muy, ¿cómo podríamos decir? No extraño, pero sí como algo que David todavía tenía en su corazón. Él sabía qué tipo de hombre era, él sabía qué tipo de reino había construido. Había estado, su reino no fue fácil de conseguir. ¿Cómo fue que lo consiguió? Ustedes ya casi todo el mundo sabe la historia de David. ¿Cómo fue que él consiguió ser rey, establecerse como rey? Porque Dios luego también lo unge, lo elige, lo unge y le dice, pues ahí está. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué pasó después de que fue ungido? El pueblo lo aclamó, llegó, bla, 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 qué bonito, gracias Saúl, vente David. Así fue. ¿Qué pasó en el ínter de que él fue elegido, fue ungido hasta que se coronó rey? ¿Qué pasó? Una espantosa guerra con la casa de Saúl. La casa de Saúl se fue debilitando, pero fue una guerra muy dura, tan dura que David pensó que lo iba a matar. Él estaba consciente de que lo que estaba haciendo le iba a causar un tremendo daño y probablemente lo iba a asesinar. Pero no ocurrió así. En la historia sabemos que él se afianza y aparte tiene la capacidad de conquistar la última ciudad que no había sido conquistada cuando Canaán fue tomada. ¿Se acuerdan cuál fue esa ciudad? La última ciudad tomada, Jebús, y Jerusalén le puso David, pero Jebús fue el último bastión que David tuvo que conquistar para afianzarse como rey y luego cambiar el lugar de culto, porque ¿dónde se ofrecía antes el culto? En Hebrón. Entonces él trae el arca a Jerusalén y empieza a establecer el culto ahí. No fue nada simple, nada fácil, nada puesto en charola de plata. Le costó mucho a Salomón. Y entonces, cuando él ve a su hijo, lo ve como chiquito, lo ve como inmaduro, aunque Salomón no era chiquito ni era, podríamos decir, no era una persona inexperta, no era una persona joven menor de 20 años, él era una persona adulta ya cuando recibió el reino. Pero desde la perspectiva de un papá, yo no sé ustedes cómo ven a sus hijos, pero yo de repente, ay hijas, ay niñas, sobre todo a Dina le digo, ay hija, como niña. Y no es una niña, tiene 26 años y es una mujer que tiene que tomar decisiones personales y propias y que tiene que, al avanzar, tiene que hacerse responsable de su crecimiento. Y Salomón estaba en este proceso, él tenía que hacerse responsable de este crecimiento, pero David está consciente de que si Salomón no tiene la convicción que él tenía y el que él tiene de un Dios personal, activo, poderoso, misericordioso, su reino no va a prosperar. Y entonces David, en este momento en que va a ser coronado su hijo, le pide, le ruega, le suplica a Dios por su hijo y por su pueblo. Señor, te pido por mi hijo, te pido que le concedas un corazón íntegro y también a mi pueblo, porque si el rey es íntegro y el pueblo es íntegro, va a haber paz. Pero si el rey no es íntegro, aunque el pueblo sea íntegro, no va a haber paz. Y si es al revés, tampoco va a haber paz. Entonces necesitamos que David estaba bien consciente que necesitábamos como seres humanos que las personas en eminencia, las personas que dirigen, las personas que son los que van a marcar el paso de nuestro caminar en cualquier ámbito,
en el político, en el social, en el eclesiástico, en el familiar, necesita ser una persona íntegra, necesita ser una persona que conozca, que reconozca y que tenga como su derrotero de vida seguir las enseñanzas de Dios. Si esto pasa, la conclusión va a ser una buena vida. Quizá no libre de pandemias, de tragedias, de no sé cuántas cosas podrían venir, entre terremotos, lluvias, sequías, habrá muchas cosas. Pero si el rey es íntegro y el pueblo también, no va a haber un sufrimiento perpetuo. Y David sigue pidiéndole un corazón íntegro para. El propósito de un corazón limpio siempre es trabajar, siempre es hacer, siempre es seguirse moviendo. Así que el corazón íntegro de Salomón, ¿para qué lo pide David? Léanle ahí en el versículo 19. ¿Para qué quiere David, el rey, que Salomón tenga un corazón íntegro? Para que guarde sus mandamientos, para que sepa qué hacer en situaciones difíciles, para que sepa a quién dirigirse cuando las cosas se están poniendo serias, para saber qué hacer cuando nadie sabe qué hacer, porque hay muchas ocasiones en que no sabemos qué hacer. De hecho, lo acabamos de vivir, tenemos más de un año viviendo, unos gobernantes proponen una cosa, otros proponen otra, otros hacen otra, y a nadie le ha salido como ha querido. Todo el mundo se ha vuelto a infectar, todo el mundo ha enfrentado 1, 2, 3 y hasta 4 olas. Nadie sabe qué hacer. Y le hacen para acá y le hacen para allá y detienen y ponen y quitan y se les empieza a derrumbar la economía y dicen, bueno, pues vamos a liberar tantito, y lo liberan y se sale de control. Realmente yo lo veo y digo, pues la ONU está tratando de hacer lo que puede, la Organización Mundial de la Salud trata de poner lineamientos, pero no se puede, no se ha podido. Nadie lo ha podido hacer, solamente los que están así bien cerraditos y bien aislados, o aquellos que han sacado el fusil, porque hasta donde yo sé, en algunos lugares en China fue ley marcial. No mucho tiempo, no salió mucho, pero era el que salía, era disparo seguro, después del toque de queda, en algunas ciudades muy adentro. Entonces, pero nadie supo cómo hacerle, y va a haber momentos así en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, incluso sobre todo en nuestras familias. Hay ocasiones en que no vamos a saber qué hacer. ¿Para dónde le hacemos? Si le hago para acá, nos vamos a ir al despeñadero, y si le hago para acá, probablemente me caiga, o probablemente no alcance, o probablemente no logre el objetivo. Entonces, el asunto es que cuando nosotros nos enfrentemos a esto, tengamos en cuenta que Dios es el que nos va a ayudar a caminar. Y esto es lo que David quiere dejar bien claro en esta oración. Confía en Dios, camina con Dios, ten en cuenta a Dios en cada uno de los pasos de tu vida, y las cosas difíciles las podrás sobrellevar. Las cosas imposibles quizás se harán realidad. Entonces, una vez más, David suplica a Dios que mi hijo no se olvide, que mi hijo te siga, que mi hijo esté consciente de que Dios eres tú, que no lo eche en saco roto, que no se envanezca, que siempre esté con su corazón y su mente
reposando en tu sabiduría. Y todo esto lo va a llevar a construir el templo para el cual he hecho provisión, dice la última parte del versículo 19. ¿Por qué creen que para el rey David era tan importante el templo? Se preparó toda su vida después de que conquistó Jerusalén, se prepara toda su vida para construir el templo y Dios le dice que él no lo va a construir. Tú no puedes construir el templo, lo va a construir tu hijo. Y entonces él se prepara para que su hijo lo construya. ¿Por qué creen que para David era importante el templo? El templo simboliza la presencia de Dios en y sobre su pueblo. Y esto era lo que él quería, que Salomón y que su pueblo supiera perfectamente quién era Dios. Y luego dice el versículo 20, luego David animó a toda la asamblea, alaben al Señor su Dios, y les dice su Dios, también era Dios de David, pero les enfatiza su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinó al Señor, ante el Señor y ante el rey. Creo que la buena noticia para nosotros hoy es que seguimos teniendo el mismo tipo de Dios, un Dios que camina cercano, un Dios que está con nosotros. Y además este Dios es un Dios clemente al que podemos venir y pedir clemencia. Dios es un Dios que puede ser enseñado. Quizá esta es una de las mejores noticias para nosotros que somos adultos. Dios es un Dios que puede ser enseñado. Yo le puedo enseñar a otra persona a amar a Dios. Yo le puedo enseñar a otra persona lo que Dios hace en mi vida. Yo le puedo enseñar a otra persona cómo Dios me ha librado. Dios es un Dios que se puede enseñar. Y David está consciente de esto y quiere enseñarle a su hijo Salomón esto. Yo creo que la buena noticia para nosotros es esta. Dios es un Dios que puede ser enseñado y que nosotros podemos enseñarlo. Ahora es nuestra responsabilidad enseñárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños que vengan al templo, a las personas que lleguen, a nuestras familias, nuestros amigos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que pedirle sabiduría a Dios, pero es un Dios que yo puedo mostrar, que yo puedo enseñar y que cada uno de nosotros podemos enseñar, podemos compartir. Esta es para mí la buena noticia. Dios camina con nosotros, no importa el tramo de camino en el que nos encontremos. La buena noticia sigue siendo y es que Dios camina con nosotros y en nosotros y que puede ser enseñado. Que Dios nos bendiga. Les invito como papás a orar por nuestros hijos, así como David por Salomón, y a enseñar a nuestros hijos, así como Dios lo hizo con su hijo Salomón. Que Dios les bendiga. Hay un pasaje en Lucas que es en la casa de un fariseo que invita a comer a Jesús. Y dice el versículo 12 del capítulo 14 del Lucas. También dijo Jesús al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos.
Y esta mesa significa esto. ¿Quién puede venir a la mesa? ¿Por su propia voluntad? ¿Por su propio deseo? ¿Por su propia posibilidad? Nadie, solamente los justos. Pero el Señor invita a todos los desposeídos, entre ellos nosotros, para participar de la cena del Señor. El Señor invita a los que no pueden venir, el Señor invita a los que no se pueden acercar. Nosotros somos parte de esos, de los que no nos podemos acercar, porque nuestro pecado no nos deja. Pero la sangre de Cristo nos concede la gracia de llegar hasta este momento. Y dice el Señor, cuando enseña a Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Yo le voy a pedir que se acerque a alguno de sus hermanos, ponga sus manos sobre los hombros, sobre la cabeza, sobre alguna parte del cuerpo de su hermano y repita conmigo la bendición que instruyó nuestro Dios a Aarón para que el pueblo de Dios fuera bendecido, recibiera la bendición de Dios. Dice el Señor: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro. El Señor ponga en ti paz. Amén.